Hola, bienvenidos nuevamente al estudio de la carta de Pedro. Estamos continuando en haciendo una revisión exegética a grandes rasgos sobre este pasaje. Capítulo 2, versículo 11. Se está introduciendo allí con una frase de amados. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Aquí está Pedro, está dejando al lado la metáfora de la realeza, ¿sí? Cuando ha dicho que nosotros somos real sacerdocio, una nación santa, y ahora está planteando que consideremos nuestra posición como extranjeros, y extranjeros en el sentido de ser personas que no somos ciudadanos del país, ¿sí? Sino que estamos en ese sentido como de paso, ¿no? Aquí es lo que está hablando, nosotros no somos ciudadanos ya de este mundo, sino extranjeros en él. Por eso dice ruego como a peregrinos. Entonces, esto habla de la transitoriedad que tiene la vida del cristiano aquí en la tierra. Es un peregrino, pues la patria no está aquí, ¿verdad? Sino nuestra patria está en los cielos. Entonces, como extranjeros y peregrinos, Él nos insta a no aceptar las reglas, las normas, los valores que impone este reino terrenal a los que habitan en él. Realmente empieza a hablar que nosotros debemos de abstenernos de los deseos carnales. Abstenernos es mantenernos a distancia, ya que el Señor quiere, ¿verdad?, que vivamos una vida de santidad, como lo manifestó allá en el capítulo 1. Entonces, es lo que está diciendo allí. Nosotros debemos de abstenernos de todos los deseos. Esa palabra deseos, el timos, es algo que describe un movimiento violento como el enojo. Son los impulsos repentinos que mueven al hombre. Entonces, dice, no se debe de dejar guiar ni dominar por ellos. Dice aquí, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Así de que sabemos que la iglesia primitiva en sus comienzos, pues siempre fue, y hasta la fecha, ¿verdad? La iglesia ha sido siempre el blanco de acusaciones, ¿verdad? Y en el tiempo de la iglesia primitiva, pues los acusaban de todo, ¿no? Los acusaban de caníbales, porque expresiones como comer el cuerpo, tomar la sangre en la cena del Señor, los acusaban de disolución moral en el hecho de que todos se hablaban como hermanos y decían amarse, y pues el beso, ¿verdad?, el saludo, todo eso fue malinterpretado. Así de que ellos eran objeto de murmuraciones y todo. Sin embargo, él dice que nuestra vida, o que la vida realmente pueda poner en tierra todo lo que están diciendo en nuestras acusaciones, que siempre quieren desprestigiar, pero ante todo nosotros con nuestra calidad de vida realmente pudiésemos, ¿verdad?, como dice, glorificar el nombre del Señor. Aquí en el versículo 13, dice aquí, someteos, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, a los gobernadores, dice que por él enviados para castigo de los malhechores. Los gobernadores como por él enviados para castigo. Obviamente habla de sujetarse, de someterse, y no quiere decir, ¿verdad?, que sea una sumisión ciega, porque el mismo Pedro, ¿verdad?, en su momento dijo que es necesario hacer, obedecer a Dios antes que a los hombres. Sí habla de una obediencia a Dios por sobre todo. Bueno, en el versículo 13, cuando Pedro dice que por causa del Señor hay que someterse a toda institución humana, al rey, ¿verdad?, como a superior, a los gobernantes, porque han sido puestos para, dice aquí, para castigar a los malhechores y también para alabar a los que hacen bien. Como que esto en nuestra sociedad pareciera que no es del todo real, ¿verdad? Porque a veces obviamente no castigan al malhechor ni tampoco premian el bien, muy al contrario. Sin embargo, aquí pensemos, el sistema político, el gobierno, el emperador Nerón, sí que tenía un aparato de gobierno bastante corrupto, que pareciera que nuestros sistemas no le llegan ni así a lo que ellos tuvieron que enfrentarse. Sin embargo, aquí insta a que se sujete el creyente como una marca de un buen discipulado cristiano. No es que
Pedro esté aprobando esta clase de gobierno. Realmente no lo aprueba, ¿verdad? Porque había muchas cosas, obviamente, contrapuestas a los valores del reino. Sin embargo, bajo la perspectiva de que es el hombre el que se somete a Dios y lo que Dios establece como su voluntad. Entonces, es allí donde reside el verdadero sometimiento. Ahora, muy bien, el hecho de hacer este bien, Santiago dice que al hacer el bien, nosotros hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Obviamente, todas esas acusaciones de las que los primeros cristianos fueron objeto, él está diciendo, ¿verdad?, que con la conducta se pueda hacer callar todas esas acusaciones. Por lo que Pedro, ¿verdad?, nos insta e instó a los creyentes a vivir una vida de integridad cristiana, de modo que los acusadores aparezcan allí como ignorantes, porque en realidad todo lo que ellos acusan realmente no haya manera de que sean probadas. Ahora, aquí viene un código doméstico, porque está diciendo cómo debe de tratarse, cómo debemos de tratarnos allí en la sociedad. Está hablando de nosotros en general, hablando de someternos a las instituciones de gobierno, pero también aquí, y dice, ¿verdad?, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey, criados, estad sujetos en todo. Criados, estad sujetos en todo. Así de que está hablando de que la sujeción a todos es un acto voluntario. Ahora, él ha hablado de esa libertad o de ese precio de la gracia que pagó Jesús por nuestra salvación. Ahora, esa libertad que tenemos en Cristo no podemos vivirla como un pretexto, ¿verdad?, para hacer todo lo que a nosotros se nos ocurra o nos plazca, sino realmente para vivirla en sujeción a Dios. Aquí hay varios aspectos, ¿verdad?, prácticos de cómo las relaciones del creyente pueden ser buenas o mejoradas. En este versículo 17, ¿verdad?, honrad a todos. Honrar a todos tiene que ver con darle valor a todas las personas, reconocer esa dignidad, ese honor que como personas merecen. Para con Dios, ¿verdad? Aquí nos dice, temed a Dios. Temed a Dios. Ese es un temor no de miedo, sino un temor de reverencia, de respeto, de admiración al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué podemos amar a Dios? Ya Él había dicho allí, ¿verdad?, que nosotros, sin haberle visto, le amábamos. Pero amar a Dios, obviamente, por esa elección, por esa esperanza que nos ha dado, por esa posición que nos ha dado también. Hay muchas razones por las cuales podemos amar a Dios. Temer a Dios en el sentido de respetar y reconocer quién es Dios. Respecto al rey, honrad al rey. También honrad es el mismo término que se usa para honrar a todos. Así de que, aunque el rey es una figura de respeto, digamos, jerárquicamente por encima, Pedro no está pidiendo, ni mucho menos está pidiendo que se adore o que se reverencie al emperador, pero sí que se le respete. El respeto es importante. Y fíjense que esto es importante en una situación en la que ellos están viviendo, ¿verdad? Y pone a cada quien en su lugar, porque al final de cuentas, la enseñanza de Jesús, ¿verdad?, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, estamos en un mundo, somos extranjeros y peregrinos, pero tenemos responsabilidades con este mundo. No está hablando de una exclusión del creyente, porque estamos en el mundo, ¿verdad? No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Así de que no podemos evadirnos también de afrontar las obligaciones y las responsabilidades para con este mundo. Una de las recomendaciones que también hace para todos, allá en el versículo 18, para todos los que son criados, dice, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Se dice que en el Imperio Romano, bueno, en todo el imperio, casi creo que 70 millones de personas eran considerados esclavos. Y los esclavos realmente eran tomados como cosas, no como personas. Aunque aquí, en el ámbito de los esclavos, sí podría encontrarse que hubiera músicos, hubiera doctores, hubiera maestros, y, o sea, era un sistema, claro, muy amplio para esa situación. Entonces, claro que
había cierto peligro cuando el amor, el amor del Señor llegaba a la vida de los amos, de los esclavos, y se convertía al cristianismo. Sí podía haber un cambio de la relación, ¿no? El esclavo cristiano podría querer salir o decir, que al cabo mi amo es cristiano, ya no tengo por qué servirle de la misma manera, como que ahora somos cuates, y entonces no hay problema, ¿verdad? Pero en realidad no está abogando por ese tipo de trato, pero sí está hablando o haciendo hincapié en una vida de respeto, de amor y compromiso, aún, dice, aún aquellos a los cuales son difíciles de soportar. Sí que hubo a quienes, ¿verdad?, han tenido que enfrentar sistemas laborales muy difíciles, muy complicados, y sin embargo, aún así, tener que brillar como hijos de Dios. Esa vida de sumisión. El versículo 21 al 25, dice el 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así de que el Señor estuvo dispuesto a vivir, a experimentar, ¿verdad? Él no estuvo en una torre dando órdenes y dictando, ¿verdad?, o exigiendo algo que Él no hubiera estado dispuesto a sí mismo a cumplir y a vivir. Así de que el Señor Jesús fue muy congruente. O sea, Él nos invita a vivir una vida de santidad, una vida también de armonía con nuestras instituciones, con nuestros seres, con las personas que nos rodean. Y Él, incluyendo si esto implica sufrir. Ahora, Jesús lo hizo. Entonces, Él aquí, ¿verdad?, vemos que nosotros fuimos llamados también para padecer. Decíamos que esta carta de Pedro menciona, ¿verdad?, las pruebas, los padecimientos, el fuego, y pareciera ser que aún en medio de estas cosas, el cristiano debe de vivir así, en un mundo hostil. Parece que eso es algo que predomina mucho en esta carta. Dice aquí, fíjense, si el Señor, que no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca, y aun cuando lo maldecían, no respondía con maldición, cuando le maldecían, ¿verdad?, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él ha dejado sus pisadas para que nosotros sigamos su ejemplo. Y aquí tiene que ver, como originalmente la idea es como, por ejemplo, trazar líneas para que un niño copie de tal manera que esté aprendiendo a escribir las letras que le ponen allí como ejemplo, ¿no? La posibilidad también tiene que ver que, así como vivió el Señor en santidad durante su ministerio, también así somos nosotros desafiados a vivir, a seguir esas pisadas. Una novela muy clásica que salió hace muchos años, que se llama En sus pasos, cuenta una novela, ¿verdad?, sobre una comunidad de creyentes en una iglesia que tomó el desafío de seguir los pasos de Jesús. En todo lo que ellos querían emprender, ellos se hacían una pregunta: ¿qué es lo que haría Jesús estando en su lugar? Y bueno, cada quien, desde sus diferentes posiciones en la sociedad, tenía que hacerse esa pregunta y tenían que contestar o actuar de acuerdo a lo que ellos consideraban. Pero algo más que una imitación, no es solamente una imitación. Aquí es seguir al Señor realmente, porque es nacido de nuevo, porque Él ha hablado de que nos ha hecho renacer. Entonces, si nos ha hecho renacer, ese actuar debe ser congruente con lo que en la esencia es el creyente, así como Jesús lo era, ¿no? Aquí vemos, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló pecado en su boca. Y aquí cuando habla de pecado, amartia, es errar. Bueno, Él no erró, ¿verdad? Jesús nunca perdió de vista su objetivo. Por eso es muy importante el enfoque del creyente, no perder el objetivo. Por eso es lo que ha dicho antes, ¿verdad?, que Él nos hizo renacer. Él nos hizo de veras tener esa esperanza y también quiere que seamos cabales y perfectos. Jesús dice, en Él no se halló engaño en su boca. No se halló, Él no mostró dos caras. Él no fue un hombre con un corazón dividido. Realmente Él siempre fue transparente y visto ante los demás. Y algo muy importante también, vemos, cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Imagínense recibir maldiciones, recibir injurias, recibir insultos, recibir menosprecio, escupitajos, golpes, todo eso, haber sido tratado como blasfemo, llegar a decir que era un endemoniado. Y bueno, ¿cuántas cosas no fue
acusado el Señor Jesús, bastante, ¿verdad? Y sin embargo, él nunca respondió ni con maldición, ni tampoco con insultos hacia las personas que lo insultaban. Él siempre estuvo bajo control. Él siempre tuvo un dominio propio de sí mismo. Él dice aquí, cuando padecía, no amenazaba. Él no amenazaba. No dice, vas a ver, voy a hacer algo lo mismo contigo, o me pongo al parejo, ¿no? Él siempre entregó su causa a quién, aquel que podía juzgarlo rectamente ante él. Por eso él vivió, ¿verdad? Él llevó en su cuerpo, ¿verdad?, nuestros pecados, para que estando muertos vivamos a la justicia. Dice ahí, por su herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor, el obispo de vuestras almas. Nosotros éramos descarriados, y eso lo dice también Isaías. Bueno, ¿cuál es el propósito del sacrificio del Señor, verdad? El sacrificio del Señor al morir por nuestro pecado es realmente una transformación de vida para nosotros. Es lo que Él ha querido hacer, es lo que quiere hacer y desea seguir haciendo. Ese es el efecto del sacrificio del Señor, que por su herida seamos sanados. Él habla más que nada de una forma de ser sanados, ¿verdad? En un aspecto pues totalmente profundo, esa herida del alma, pero sobre todo la perdición del alma, ¿no? La condición de pecado que tiene el hombre, pero él realmente sana. La palabra aquí, sanar, es liberar de un mal. Entonces, ser creyentes, al aceptar al Señor, Él nos ha librado, Él nos ha limpiado. Vemos también en este versículo 25, porque antes éramos ovejas descarriadas. Así de que Jesús se plantea aquí como el pastor, porque si nosotros somos las ovejas, Él es el pastor. Él es el pastor. Dice aquí el pastor y obispo de vuestras almas. Y Él, siendo descarriado nosotros como ovejas, claro que Él tuvo amor y compasión. Él no solamente alimenta a las ovejas, sino que también supervisa a ellas. Dice, habiendo vuelto al obispo de vuestras almas. El obispo es el sobreveedor, el que cuida, el que protege, ¿no? Y que hace que las ovejas también encuentren un descanso. Él las lleva y las apacienta. Toda esta imagen del pastor lo vemos claramente ilustrado en ese hermoso y muy conocido Salmo 23, de todo lo que hace un pastor, ¿verdad? Llevarlos a aguas quietas, a pastos verdes, y con su cayado sacarlas del peligro, pastorearlas, y aun cuando atraviesen un valle de sombra de muerte, saber que el pastor está allí con ellos. Es lo que hace el Señor Jesús con todos nosotros, los que somos sus ovejas. Ahora, en este código doméstico que mencionábamos de cómo tratar al rey, cómo los criados deben de estar sujetos, ahora viene a hablar también Pedro en esta carta, en el capítulo 3. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estad sujetas a vuestros maridos. Para los judíos, la esposa pues era considerada como una posesión del esposo, ¿sí? Y para los griegos, pues la mujer tenía que estar en el hogar, allí debe de permanecer y debe de someterse en obediencia al marido en todo. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud de la mujer cristiana? Aquí dice que también debe de estar sujeta al marido. Y ya vimos allá en las cartas pastorales el aspecto de la sujeción. Allá podrán ustedes hacer una revisión de esto, pero aquí Pedro encuentra a las mujeres cristianas que deben de someterse por amor al marido. Y claro que está hablando aquí de mujeres que quizás muchos esposos ni eran creyentes, pero dice, por la conducta de ustedes, ellos puedan ser ganados por la palabra de Dios. Así de que al considerar vuestro atavío, o también pudiéramos decir que pues él está pensando no solamente en el atavío, por supuesto, sino también en la conducta allí casta y respetuosa. Aquello que es moralmente intachable, es recto, es puro, y habla de que pues así deben de ser, así debemos ser todas las mujeres creyentes. Dice aquí la conducta respetuosa. Respetuosa describe que una mujer debe tener una actitud de reverencia a Dios
respeta al marido, pero no quiere decir que sea miedo. ¿Qué es lo que tiene que vestir una mujer? ¿Qué es lo que debe de vestir? Aquí nos habla, ¿no? De la parte interior que está tratando Pedro, ahora él pasa a la parte exterior, la actitud. La actitud es la fuente del atavío y que refleja, ¿no?, es todo lo que somos realmente. El verdadero adorno, dice aquí, no está en los peinados ostentosos, ¿no? Dicen que las damas romanas gustaban de peinarse de una manera muy espectacular, ¿no?, muy ostentosamente, y usaban unas peinetas en el pelo, pero muy, muy elaboradas, con joyas muy vistosas. Algunas llegaron a ponerse pelucas, algunas llegaban a pintarse ya el pelo también. Y bueno, eso, Pedro exhorta a las mujeres a que no vivan preocupadas por la moda, ¿no? Que la hermosura de tu mujer, de tú como mujer, no sea en lo que te pones, en las joyas, en los vestidos, en los perfumes. Que no es que no tenga valor, pero que ante todo tenga un adorno interno, realmente un adorno interno que es lo más valioso. Puede haber vestidos carísimos, muy carísimos, y sin embargo, la persona en sí que los porta no revelar este carácter íntegro, puro, de respeto, y pareciera que al no revelarlo, ¿verdad?, ese vestido que se haya puesto, por muy caro que sea, realmente no va a lucir. Aquí tenemos un dicho, ¿verdad? Hay un dicho muy popular, como dicen, que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Bueno, pues es que el interior siempre sale a relucir, independientemente de la ropa, porque tampoco está diciendo aquí Pedro que esté abogando por mujeres descuidadas, mujeres que no cuidan su apariencia, pero aquí pareciera ser que el interés por el vestido lujoso, el interés por esto, no debe ser algo prioritario, porque tampoco está diciendo Pedro que la mujer deba ser descuidada en su arreglo personal, pero sí exhorta a la sencillez, que allí es donde debe de poner más horas de atención, más que en un espejo, ¿verdad? ¿En qué consiste este adorno interno? Digámoslo así, esta joya interna que puede vestir toda mujer que cree en Jesús. Dice el versículo 4, dice, el interior, el de un corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu apacible. Dice aquí un ornato, y la palabra incorruptible ya la ha usado aquí 2 veces, cuando vimos el 1:4, cuando habla de la herencia incorruptible, y en el versículo 23, renacidos de una simiente corruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios viva. Así de que el ornato es aquel, ¿verdad?, que no se va a desintegrar, es aquel ornato que va a permanecer, que no va a morir. Entonces está hablándonos en pocas palabras de la esencia también de Dios, vestirnos de Dios, de su palabra, de lo que Él está exhortándonos, en el cual tengamos que ser vestidas. Dice allí de un espíritu apacible, de un espíritu afable y apacible. Quiere decir que es un espíritu no violento, es suave, es un espíritu que pues refleja más que nada el amor, ¿verdad? El amor que Dios ha puesto en el corazón de estas mujeres, de las mujeres y por supuesto que de los hombres también. Ahora, dice, va a poner así un ejemplo, dice, así se ataviaban en otro tiempo las tantas mujeres. Sí hubo mujeres piadosas en el pueblo, muy piadosas, que aunque tenían belleza personal, exterior, pero también eran profundamente bellas internamente, ¿verdad? Mujeres como Sara, como Noemí, como Ruth, como María, que siempre estuvieron confiando en el Señor y no tomando decisiones independientemente de Él. Aquí pone el ejemplo de Sara. Sara, dice, esa mujer que obedecía a Abraham. Esa mujer que obedecía a Abraham al término, ¿verdad?, de que le decía Señor. Bueno, estas mujeres que se sometían, que obedecían a sus esposos. Bueno, eso era algo muy, muy especial y bien valorado. Sara, ¿verdad?, obedecía diciéndole Señor. Ahora dice aquí, vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces, una mujer sabia, ¿verdad? Una mujer sabia es la que tiene estabilidad, permanencia y más allá de los sentimientos románticos o sentimientos o bellas palabras, realmente
el matrimonio de una mujer se sostenía, ¿verdad? Por el respeto, por el amor, por la honra, por todo lo que ella hacía como un bien a su esposo. Y esto incluye en todos los sentidos tener madurez en la cuestión física, en la cuestión emocional, espiritual y aún intelectual. Ahora, esto es lo que las mujeres deben hacer. Pero por otro lado, no se queda allí, no se queda allí. Versículo 7 habla también de los esposos. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como el vaso más frágil. Está diciendo, dando honor como un vaso frágil. No es que esté hablando de que la mujer está débil, pero lo que está hablando es, trátela de manera suave, delicada. Así debe de ser su trato, con cortesía, ¿no? Allí es donde se prueba la verdadera hombría, la verdadera entereza de un hombre. ¿Cómo trata a la mujer? Ahora, aquí dice, dando honor, ¿cómo? Dice, dando honor como a coheredera de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Así de que está poniendo a la mujer, dice, dando honor a la mujer, y la pone en igual de circunstancias que el marido, ¿verdad? Ahora, así que la mujer deja de ser un objeto de una posesión para convertirse en una persona delicada, sensible y con gran valor, tanto físico, ¿verdad? Personal, espiritual, ante Dios y su marido. Y luego aquí remata, ¿verdad? Con algo muy, muy interesante, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí Pablo declara, parece ser un buen esposo cristiano, un buen esposo cristiano, pues también es un buen creyente, y obviamente las relaciones entre esposos, aunque sabemos que nunca van a ser ideales, o unas relaciones perfectas que nunca tendrán ningún pequeño problema, bueno, es que el problema ya no es de uno, sino es de dos. Dos tienen que trabajar para resolver el problema, y dos son los que lo llevan ante el Señor también, para que esto les dé sabiduría. Versículos 8 al 12. Hablando después de las relaciones conyugales, también finalmente, dice aquí, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Ahora, la idea de dirigir a todos nosotros hacia un mismo objetivo, ¿verdad? Cuando se presentan divisiones, divergencias en la iglesia, que a veces suceden, ¿verdad? Y a veces muy seguido, realmente está poniendo en peligro también esta unidad. Ahora, aquí está hablando, dice, sed de un mismo sentir, compasivos. Compasivos quiere decir que compartamos los mismos sentimientos, a fin de que los compasivos, ¿verdad? Ellos también reciben compasión. Amándonos, dice aquí, fraternalmente. Amándonos fraternalmente. Esto habla de un vínculo de proximidad, que realmente la iglesia pueda ser una iglesia como sentirse de familia. Y obviamente habla una solidaridad muy, muy profunda. También habla allí de la misericordia. Ese es otro rasgo importante que nos debe de distinguir como cristianos en donde quiera que estemos. ¿Qué tan misericordioso yo soy o puedo llegar a ser con las personas que me rodean? Así de que imagínense una persona en una situación de necesidad, requiere, ¿verdad?, de una gran dosis de misericordia, de compasión, pero de ayuda también. Ahora aquí habla otra, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, amigables. ¿Qué tanto podemos poner en práctica esto, verdad? Cuando nos acercamos a alguien y con mucha amabilidad, con mucha ternura, podemos ayudarles quizás en algunas limitaciones que tengan ellos, ¿verdad? Las personas. Dice aquí, no devolviendo mal por mal. Aquí parece que Pedro llega al clímax y llega para decirnos, ¿verdad?, que aquí se establece un principio muy, muy importante, el principio del perdón, porque no hay que devolver el bien que ha recibido uno con un mal. Antes bien, si ha recibido un mal, usted puede vencer el mal con el bien. ¿Cómo lo puede hacer? Poniendo, ¿verdad?, esta conducta al sometimiento de Dios. Vamos a ver, hermanos, los 3 pasos para cultivar las buenas relaciones, ¿verdad? Hemos visto refrenar la lengua, hemos visto apartarse del mal, haga el bien. Dice la palabra, busque la paz y sígala. Siga la paz. ¿Cómo actúa Dios, verdad, con los que tienen malas relaciones? ¿Cómo quieren que actúe Dios? ¿Cómo actuaría tu padre, tu madre,
si te ve que estás en muy malas compañías. Seguramente pues no va a hacer nada grato, no va a hacer nada grato, ¿verdad? Saben hasta dónde pueden ser capaces de ellos de inducirte a hacer cosas que tú no quieres, pues puede ser bastante peligroso tratar de explorar o de saber hasta dónde se puede llegar. Bueno, él habla de cómo debe ser nuestro trato. Y al final de cuentas, allá en el 13, dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el mal? ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Si haces el bien, pues nada te va a pasar. Nadie va a seguir, nadie te va a hacer daño, o no tienen derecho de hacerlo. Sin embargo, vemos aquí que en este versículo 14, más si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por cuanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni conturbéis. Si padecéis, son macarios, felices. Somos felices si nosotros llegamos a padecer por el Señor. Pero aquí hay que entender algo muy, muy importante que más adelante va a tratar. No se trata de sufrir, como dicen, a lo tonto, o buscar nosotros propiamente el sufrimiento. Así de que no tiene que ver con eso, de que nosotros tengamos que buscar el sufrimiento. Nosotros, ¿verdad? Somos las personas a las cuales Dios ha rescatado, nos ha dado de su gracia. Así de que dice aquí, no os amedrentéis, no tengan miedo, ¿verdad? De ser esa comunidad de fe que está dispuesta a seguir adelante hasta el final. Vemos aquí en Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 21, Cristo como un ejemplo del sufrimiento. Primero dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. Cristo padeció algo bien importante, una sola vez. Así de que quiere decir que el sacrificio del Señor fue, y es, ¿verdad?, un sacrificio perfecto. No requirió de que se repitiera. Ahora también aquí habla el justo por los injustos. Sabemos que Jesús padeció injustamente y entonces Pedro, ¿verdad? Él se sabe como un hombre del cual fue salvado, fue rescatado y fue parte de esa comunidad por el cual Cristo padeció. Dice, para llevarnos a Dios. Y se incluye, para llevarnos a Dios. Ese es el propósito del sacrificio de Jesús. Padeció para llevarnos a Dios. Dios ha padecido para llevarte a ti, a Dios, de regreso a la casa del Padre, para llevarnos a una intimidad con el Señor. Una relación estrecha, una relación entrañable, de verdad familiar, porque somos sus hijos.